privilegio de poder junto con ustedes abrir la palabra de Dios y ver junto con ustedes un tema súper central de la Biblia. Estamos en esta serie titulada Lo que creemos, y este tema en especial pues recorre toda la Biblia de pasta a pasta, así es que hay muchísimas cosas que pudiéramos ver, pero que no darían tiempo obviamente en una reunión de domingo, pero vamos a tratar de ver las cosas pues más esenciales, primordiales acerca de esto, porque el tema es la salvación. Entonces, pues, ¿qué les digo? Es un tema muy importante. ¿Les parece si tomamos un momento para orar, pedirle al Señor que nos ayude a ver su palabra con claridad y a atesorarlo en nuestros corazones? Inclina tu rostro. Señor, estamos aquí delante de ti. Hemos venido con el único propósito de poder pues estar a tus pies, a los pies de tu palabra, poderte escuchar a ti, Señor, poderte adorar a ti, Señor. Y te damos gracias por este gran privilegio que nos das de poder estar en este lugar, Señor, junto con nuestros hermanos y contemplarte, Señor. Así es que el día de hoy te pedimos que por favor nos ayudes en nuestros corazones, que muchas veces les cuesta trabajo pues estar suavecitos, blanditos, para que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y dé mucho fruto. Así es que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, y por favor, Señor, ayúdanos para poderte responder en adoración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estar abordando este tema en Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Así es que vamos para allá de una vez. Vamos a estar viendo muchas citas, entonces prepárate para andar como en tu Biblia ahí o en tu teléfono, porque aunque vamos a ver este gran tema de la salvación en estos 10 versículos de Efesios, va a haber otras citas en donde vamos a apoyar algunas cosas que a lo mejor aquí vienen pues un poco resumidas y para ampliar un poco ese tema. Entonces, te doy el bosquejo. Vamos a ver primero de qué necesito ser salvo, que es del verso 1 al verso 3. El punto número 2 es cómo puedo ser salvo, y es del verso 4 al verso 6. Y el tercer punto es para qué soy salvo, del verso 7 al verso 10. Lo repito. Punto 1, ¿de qué necesito ser salvo? Verso 1 al verso 3. Punto número 2, ¿cómo puedo ser salvo? Del verso 4 al verso 6. Y punto número 3, ¿para qué soy salvo? Del verso 7 al verso 10. ¿Ok? Bueno, decía en la reunión pasada que meditando en este tema, meditando en esta porción bíblica, me di cuenta de algo que a lo mejor tú ya te has dado cuenta desde hace mucho, pero yo a veces tardo en darme cuenta de cosas. Y de lo que me di cuenta es que hay algo en nuestros corazones que nos lleva a maravillarnos, a conmovernos, cuando alguien es salvado de algo que le va a pasar, ¿no? Hay algo, no sé si lo habías notado, pero películas, libros, o sea, un chorro de cosas tienen ese tema principal, ¿no? Y no solamente lo tienen y nos cautiva, sino que algo pasa en nuestros corazones. Queremos saber quién es el Salvador, y hay de todo tipo de salvadores, ¿no? Desde un gatito, desde no sé, una comunidad, una persona, galaxias, reinos que ni siquiera existen.
un chorro de cosas y nos cautiva, nos hace, nuestro corazón vibra ante eso. Y se me hizo como, no sé, ¿será que Dios puso como un guiño en nuestro corazón acerca de un Salvador mucho más grande de cualquier Salvador que conozcamos aquí en la tierra y cualquier historia que nos presenten? Y obviamente muchas de esas historias han sido inspiradas en nuestro Salvador, en la palabra de Dios. Hay muchos escritores que de forma consciente o inconsciente han sido inspirados por la historia de nuestra redención. Pero solo eso, me llamó mucho la atención y yo espero que en esta mañana también nuestro corazón vibre, ¿no? Se emocione al ver un Salvador y una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, empecemos a leer del verso 1 al verso 3, dijimos, ¿no? ¿De qué necesito ser salvo? Dice Efesios 2, del verso 1 al verso 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo primero que vemos en el primer versículo es la palabra pecados y muertos, ¿no? Dice que le está hablando, obviamente, ¿no? Esta carta le está hablando a creyentes, y aunque yo sé que muchos aquí somos creyentes, también puede haber muchas personas que aún no han entregado su vida a Cristo, o que no saben qué significa pecado, ¿no? Y que no saben por qué el pecado, por qué dice que estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Y bueno, vamos a ver un poco esto. ¿Qué es el pecado? El pecado, en su raíz, esta palabra, tanto en hebreo como en griego, quiere decir una cosa, y es errar en el blanco. O sea, algo que lleva un propósito, una dirección, que va hacia un lugar específico, pero que no pega en ese lugar, sino que pues erra el blanco, ¿no? Se va en otra dirección, va hacia otro lado. Pero también esta palabra es fuerte, pero significa una actitud del corazón de rebeldía. Y está hablando en el sentido de Dios, de el que la Biblia enseña que Dios nos creó, no nos creamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces se refiere a esto, a esta actitud del corazón del hombre en el cual se rebela en contra de Dios. Pero también significa un insulto en contra de Dios. Y me llamó la atención porque esta semana, A Través de la Biblia, los miércoles, vimos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y llama mucho la atención todas las veces que Lucas escribe que Jesús recibió burlas y ofensas de la gente. Y es obviamente muy triste y es una escena desgarradora en una parte, ¿no? Pero me puse a meditar en esto y te digo algo, todos los días Dios, desde Génesis 3, recibe insultos y ofensas de parte de cada persona que habita la tierra, de cada persona que Dios ha creado a su imagen, que Dios solamente ha una y otra vez insistido en mostrar su bondad hacia cada uno de nosotros. Y lo digo nosotros como cristianos, pero también el texto lo dice, ¿no? Las personas que aún no le conocen, aún más, ¿no? Y bueno, en Génesis 3 vemos esta escena, ¿no? En la que el hombre falla eso. Iba en una dirección. ¿En qué dirección? Pues Dios nos crea, Dios creó a Adán, Dios creó a Eva con un propósito. Ese propósito era gobernar juntamente con Dios el buen mundo de Dios, ¿no? Dios puso su imagen en ellos, les puso en un huerto, en un lugar hermoso, todo perfecto, todo bueno, todo bueno. Pero entró también
Satanás ahí en la escena y le sugiere a los hombres, a la humanidad representado en ellos, el hecho de que lo que Dios dice, lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios les dijo, pues no es exactamente como Él dijo, ¿no? No es que van a morir, les dicen, ¿no? Sino que ahora pues, van a saber cómo están bien las cosas, van a ser sabios, van a poder tomar sus propias decisiones, ¿no? No van a necesitar a Dios ya, básicamente. Y entonces ellos toman la decisión de darle la espalda a Dios y decir, ¿sabes? No te necesitamos más, no queremos más esta relación, nosotros le vamos a dar por nuestra cuenta, nosotros queremos pues definir el bien y el mal y de hoy en adelante nosotros solos, ¿no? Obviamente, no sé si lo puedas ver junto conmigo, pero es una gran ofensa a quien los había creado, ¿no? Darle la espalda a su creador, eso es lo que hicieron. Pero la Biblia enseña que el pecado entró en el hombre. Mira, vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice Pablo a los Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Y que también lo veíamos ahí en Efesios, en capítulo 2, verso 1, que al entrar el pecado, al rebelarnos en contra de Dios, no solamente sucedió eso, sino que entró la muerte en el hombre. Muerte física, porque de ahí en adelante vemos cómo cada hombre muere, ¿no? Físicamente, pero también la muerte espiritual. Y la muerte espiritual se refiere a una separación. Hoy en día la vivimos cuando nuestros seres queridos o personas parten, vemos esta separación, ¿no? De este mundo. Eso es una muerte, la conocemos bien. Pero en ese momento, en Génesis, ocurrió una separación de Dios. Y ese es mucho más grave. Es una separación espiritual, es una muerte espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Que cada persona, a partir de ahí, que nació después de Adán y de Eva, nació con ese pecado en el corazón que le separa de Dios. Nació separado de Dios. Les decía en la primera reunión que, no sé si me voy a acordar otra vez de la película, pero es La Bella Durmiente. ¿Y es maléfica, sale ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, estaba pensando en maneras de cómo explicarlo inclusive a mis hijos y todo, y yo sé que es algo como muy básico y no es que ocurrió así exactamente, pero podemos imaginar algo con esto. Hay una escena en la que la Bella Durmiente se pincha con la rueca, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Y entonces empiezan a salir así como espinos por todo el reino, así por todos lados. Me parece que es así, si me equivoco, perdóname. Pero básicamente eso sucedió, entró el pecado y empezó a reinar la muerte, pues tanto en las personas, en cada uno que nacía después, como en todo el mundo, en todo lo que había ahí, todo lo bueno que Dios había hecho, todo esto, empezó a reinar el pecado y la muerte y esta contaminación. Y lo grave de esto es que los que nacieron después de este pecado, pues nacieron en ese mundo caído, ¿no? Nacimos en ese mundo caído. Entonces, cuando tú creces o cuando tú naces en cierta familia, en cierto lugar, en ciertas condiciones, y vas creciendo en ellas, pues tú piensas como, pues esto es la normalidad, esto es lo que hay, a menos que conozcas otra cosa, pero si no conoces nada más, piensas como, pues esto es lo que hay, e incluso, pues lo ves bonito. Entonces, ¿cuántos batallamos hoy en día con estarnos enamorando constantemente de cosas de este mundo cuando este mundo está caído? Y lo vemos como bonito y como, wow, no, yo quiero.
perdón, yo quiero atesorar esto, y esto es tan hermoso, y o sea, ¿te das cuenta cómo, o sea, hay un mundo caído, lleno de pecado, que no era el mundo que Dios había creado, como lo había creado, y no son las personas como Dios las había creado, sino que todas están llenas de maldad y de pecado, pero vemos bellas cosas, ¿no? Así como, ay, qué bonito, y está raro, ¿no? Les ponía otro ejemplo, que muchos se rieron, vamos a ver cuántos se ríen aquí. Es como si a partir de ahí, no estoy diciendo que eso diga el texto ni nada, es solo un ejemplo, es como si a partir de ahí los hijos de Adán y Eva y todos los demás que nacieron, cada vez que una mujer concibe, lo que nace, pues no es una bella criatura, sino hagan de cuenta que nace una brujita y un brujito así, ¿no? Pero como eso es lo que nace, pues ay, qué bello, bro, está bien bonito, ¿no? Y porque no conocemos otra cosa. Tal vez si Adán y Eva nos vieran hoy día, dijeran, no, no saben cómo era antes, ¿no? O sea, no. Pero es la realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nos cuesta trabajo ver el pecado tanto en nuestros corazones, en nuestras vidas, como en el mundo que vivimos. Y leímos ahí que este mundo está siendo influenciado constantemente por Satanás, ¿no? La cultura de este mundo. Y hay eso, ¿no? Con eso crecimos. El problema es que ese pecado ofende a Dios. Y ese pecado lo que hace es que acumulemos cada día sobre nosotros la condena de ese pecado que la Biblia dice que es la muerte. Entonces, pues eso, cada persona que nace en este mundo ya tiene una condena en sí mismo de muerte. En primera, una separación, en segunda, va a morir físicamente, y en tercera, va a haber un juicio en el cual va a salir culpable y va a tener una separación eterna de Dios. Y aparte va a ser castigado por el pecador. Entonces, bueno, ¿de qué necesito ser salvo? Del pecado, ya lo vimos, de la muerte también, pero también necesito ser salvado de la ira de Dios. Y la ira de Dios básicamente es la manifestación de su justicia. Tenemos un Dios que también es justo, y no fuera justo si no castigara la maldad, ¿no? El problema es que la maldad está en cada uno de nosotros. El problema es que la maldad está inmersa en todo el mundo, como vimos ese ejemplo. Todos esos cardos y espinos crecieron por todo el mundo y está todo lleno de maldad que constantemente ofende a Dios, y Dios en su justicia va a castigar eso. Entonces, ya los vi muy serios. Está bien que estén serios, porque sí es algo serio, es algo grave, porque aparte no estamos ante cualquier Dios, estamos frente al Dios verdadero, quien es todopoderoso, quien es justo, y quien solamente ha estado mostrando su su bondad una y otra vez a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es un grave problema. Bueno, Romanos 1:8, vamos allá otra vez. Romanos 1:8. Perdón, 18, con razón estoy leyendo yo. Bueno, 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿te das cuenta? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, en la justicia de Dios se revela esta ira santa de Dios para castigar el pecado y la injusticia. Ahora, Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10.
desde el 9 para que sea mejor, entendamos mejor la lectura. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, está esta justa ira de Dios sobre la maldad, sobre el pecado, y necesitamos ser salvos de esto. Bueno, vamos al segundo punto. ¿Cómo puedo ser salvo? Versos 4 al 6 dijimos, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo puedo ser salvo? Empieza con algo maravilloso, interrumpiendo ahí el tiempo, Dios entrando en escena, y si quieres subraya esto, dice, pero Dios, ¿no? Y lo acabamos de decir. Imagínate, estamos ahí, ¿no? En la escena, llenos de pecado, ¿no? Nuestro corazón constantemente en rebeldía contra Dios. Todo, la influencia del mundo apunta a la rebeldía contra Dios. Nacemos pecadores, bro. ¿Tú crees que algún humano nacido de Adán y de Eva pudiera por sus medios salvarse? ¿Cómo? ¿Cómo le va a hacer? Si, ya nació así rebelde. Dice por naturaleza, aparte dice el texto, ¿no? Es su naturaleza ya. No hay algo que el hombre pueda hacer para salvarse. Entonces encontramos esto, pero Dios es el único que puede salvarnos. No hay forma de que el hombre se salve. Pero encontramos esto, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto? Pues eso, que tenemos un Dios rico en misericordia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es un Dios rico en misericordia y amor? ¿Qué significa esto? Pues misericordia significa mostrar compasión y una enorme bondad en acción. Básicamente es como volcarse en rescate de alguien. Ahora, ten en cuenta esto. Dios no se está volcando en rescate de alguien que inocentemente peca contra Él, ¿no? O inocentemente hizo algo. No, bro. La Biblia se refiere a cada uno de nosotros inclusive como enemigos de Dios. Entonces, ¿te das cuenta de su gran misericordia y amor? Porque vemos en películas y lo vemos en nuestra vida que tal vez, pues, muchas veces tenemos misericordia sobre una persona pues, en debilidad, no sé, ¿no? Pero de nuestros enemigos, de los que atentan continuamente contra nosotros, y nosotros no somos santos, ni puros, ni perfectos, ni llenos de amor, ni siempre les hemos hecho bien a todos, ¿me entiendes? Pero imagínate esto, Dios que ha estado haciendo el bien con cada uno de las personas en este mundo. Las personas somos sus enemigos, ¿no? Él no es nuestro enemigo. Nosotros nos volvemos sus enemigos y entonces Dios muestra misericordia y amor por nosotros para salvarnos. Eso es algo que no conocemos hoy en día, ¿me entiendes? No existe eso en este mundo. Es algo que solamente lo podemos ver en un Salvador tan grande como nuestro Dios. Es un amor muchísimo más grande al que conocemos y es una misericordia muchísimo más grande a la que podemos ver. No hay ejemplos aquí que podamos poner, ¿no? ¿Qué ilustración podría poner para esto? No existe esto. Entonces, pero es lo que dice la Escritura.
Dios es un Dios rico en misericordia y nos amó. Y tenemos un Dios que su corazón se vuelca al rescate de los necesitados. Lo hemos visto también, lo vemos en los evangelios. Jesús yendo a lugares, viendo la necesidad y se vuelca en amor hacia ellos para rescatarlos, para liberarlos. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos, que viendo nuestra condición deplorable, se volcó en misericordia y en amor. Pero nosotros aún así estábamos en rebeldía y en enemistad con Dios. Entonces, algo importante, lo dice el verso 5, ¿no? Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque lo veíamos hace rato, no hay nadie, o sea, puedes ver en la historia personas que hicieron obras buenas, ¿no? Inclusive, el otro día creo que estaba escuchando la vida de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No estoy juzgando, no sé si creyó en su corazón o no, ni nada, pero me refiero a que hay personas que podemos ver que desarrollan cierta bondad en su vida y pueden hacer muchas obras de caridad y muchas cosas impresionantes, la verdad, ¿no? Pero te digo algo, si cualquiera de esas personas no puso su confianza en la obra de Jesús, no hay obra que alcance. No hay obra que alcance, así de derroches toda tu vida en hacer buenas obras. Cada obra que hiciste, inclusive buena, va a estar manchada por el pecado, porque está en tu corazón. Cada cosa que hiciste va a estar con eso, o sea, va a estar en cierta rebeldía. Cada pensamiento que tuviste, cada cosa, o sea, lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Aún cuando hemos creído en Él. Entonces está contaminado todo y no hay forma. Entonces vemos esto, que es por gracia, por lo que Jesús hizo, no por lo que el hombre puede hacer. Jamás nadie se va a poder salvar por sus propios méritos. Y bueno, vemos esto, ¿no? Dios es el único que nos salva por su misericordia, por su amor. Es necesario que reconozcamos esta condición que tenemos. ¿Qué condición? Que soy enemigo de Dios, que tengo una sentencia en mi contra. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, y que estoy muerto e incapacitado. No es posible que yo me salve. Por más intentos que yo haga, no es posible que yo me salve. Pero viene algo importante que vemos en esta sección, y es creer en las buenas noticias de Dios. Y esto se llama evangelio, ¿no? Romanos 5, 18 al 19. Acompáñame ahí, por favor. Romanos 5, 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa esto? Lo que veíamos, ¿no? La condenación entró por un hombre, pero así como entró por un hombre y contaminó a todos, y todos somos culpables de esta rebeldía en contra de Dios, asimismo, por un hombre entró la justificación, la justicia. Y lo dice ahí, que verso 5 de Efesios 2, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Jesús fue el perfecto Adán, ¿no? Acuérdense, Adán pecó contra Dios, se rebeló contra Dios y el pecado entró en él y pasó a todos los hombres. Ahora viene Jesús, que es el Hijo de Dios,
enviado por Dios, por esta misericordia y amor, a habitar en el vientre de María, ¿no? Nació y llevó una vida perfecta, la vida que Adán no llevó. ¿Me entiendes? O sea, él cumplió con todo. En primera, cumplió con esta comunión con Dios. Todo el tiempo Jesús tuvo comunión con Dios, caminó con Dios y hacía la voluntad de Dios, algo que Adán perdió cuando se rebeló. Adán no hizo la voluntad de Dios. Entonces llegó Jesús y hizo la voluntad de Dios. Jesús es el Adán verdadero. El otro Adán era como un prototipo de Adán. Jesús es el verdadero Adán. Y él cumplió todas las demandas de la ley, caminó perfecto en esta tierra, no ofendió a Dios en nada. ¿Te das cuenta de eso? O sea, lo decimos fácil, pero, bro, hay veces que te levantas y casi, o sea, es como, ¿por qué pensé esto? ¿No? Porque tu cuerpo, vives en un cuerpo pecaminoso, ¿no? Y de repente estás viéndote, no sé, ¿qué vamos a comer hoy? Y solo piensas en ti mismo, ¿no? Y de repente te das cuenta y, chale, siempre pienso nada más en mí, pues voy a ver qué quiere comer mi familia, ¿no? ¿Y qué es eso? Puras cosas que no van conforme al corazón de Dios. Dios es generoso, ¿no? Y entonces te das cuenta de esto. Bueno, Jesús no ofendió a Dios en nada. Fue tentado por Satanás y no ofendió a Dios. No cayó, no sucumbió frente al pecado. Él vivió una vida perfecta. Pero murió como el peor de los pecadores y llevó en su carne todos nuestros pecados. Los pecados de cada persona que decide recibir este regalo que vamos a ver más adelante. Que estamos viendo ya, pero eso es lo que hizo Jesús. Jesús llevó en la cruz, murió en la cruz como el peor de los pecadores, representándonos. Pero representando, sí, nuestro castigo, ¿no? La ira de Dios sobre él, la separación y muerte que veíamos, ¿te acuerdas? Cuando él estuvo en la cruz, hubo una separación entre Dios y él por el pecado, no de él, sino de nosotros, ¿no? Y él sufrió el castigo y fue ridiculizado. Y bueno, eso, murió como el peor. Y ahí deberíamos de haber estado nosotros, pero él decidió hacerlo en nuestro lugar. Entonces, ahora, así como Adán tuvo esta descendencia, ¿no? Todas las personas después de Adán nacieron en pecado, ¿no? ¿Lo vimos? Lo mismo, cada persona que confía en lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Llevar los pecados tuyos, si así lo quieres, si confías en Él. Los míos. Ahora hay una nueva vida en Jesús. O sea, Jesús, hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida, hay una nueva descendencia. ¿Te acuerdas de este momento en el que Nicodemo pues, le pregunta a Jesús cómo puede ser salvo, básicamente? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y es como, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿De qué estás hablando? Bueno, estaba hablando de esto, ¿no? Él pues estaba viviendo en una vida de eso, de descendencia de Adán, una vida pecaminosa, que no podía entrar al reino de Dios, no podía ir con Dios cuando muriera, no era acepto, no importa lo que hiciera, no lo iban a aceptar, no nos aceptan así, porque hay pecado en nosotros. Bueno, pero si creemos en Jesús, Él nos da esa justicia, esa vida perfecta que Él vivió, así como nos representó en la cruz para pagar nuestros pecados, también nos representó en la justicia, o sea, en la vida perfecta que Él llevó y en la comunión con el Padre. Y ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que a todo aquel que cree en Él le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, es un nuevo nacimiento, es una nueva vida espiritual en la cual ahora podemos tener comunión con Él. Podemos participar de todos los beneficios que Jesús tiene como hijo amado de Dios, amado de Dios. Y siempre, nunca pierdas de vista que todo esto lo hizo Dios aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Entonces, es un regalo de gracia. Lo podemos ver ahí en el verso, me voy a adelantar tantito, en el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, es un regalo de Dios y lo recibimos por fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? Primero, reconociendo que es por su misericordia y por su amor, no me puedo salvar a mí mismo, pero también reconociendo mi pecado y entonces dándome cuenta que estoy en problemas y entonces diciendo, ¿sabes qué? Pues no hay nada que hacer. O me quedo con el pecado y pago yo mismo y me voy a una eternidad alejada de Dios para siempre y en este mundo de oscuridad, tristeza, dolor y todo lo que le pongas ahí que está en contra de Dios, o acepto un regalo. O acepto lo que Dios hizo por mí, acepto su misericordia y su amor y su gracia sobre mí, y entonces pues le digo al Señor, sí, necesito que me salves y eso, necesito ser salvado por ti, y es un regalo de gracia. Bueno, tercer punto, ¿para qué soy salvo? Versos 7 al 10, leamos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿para qué soy salvo? Lo vemos al principio, ¿no? Para que Dios muestre en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Básicamente, Dios quiere, a través de salvarnos, mostrar a nosotros y a todo el mundo su bondad para con todos, trayendo esta salvación tan grande. Y no solamente, yo sé que lo pensamos muchas veces como, bueno, ir y llevar el Evangelio. Claro, claro que sí, está implícito eso. Y es la forma en que Jesús nos llamó a hacerlo, llevar el Evangelio a otros. Pero, ¿sabes? Él quiere mostrarle a las personas, empezando con nosotros, que hay un mundo y que hay una forma de vida y que, sí, ¿cómo se puede decir? Hay un mundo espiritual perfecto en el cual Dios está y que es bueno, ¿me entiendes? No sé si me estoy dando a entender, pero me refiero a esto. Al nacer aquí, ya lo hemos visto, nos acostumbramos a una vida pecaminosa y pensamos que eso es bueno. Pero Dios quiere mostrarnos que hay una verdadera bondad, ¿me entiendes? Y cada vez que el Señor nos llama a dejar algún hábito en nuestra vida, a arrepentirnos de pecados, primeramente a creer en el Evangelio, Dios quiere mostrarnos su bondad, su buena voluntad, para que conozcamos eso bueno, que nosotros no lo conocemos. Entonces, cada vez que Dios nos llame a, ¿sabes qué? En tu devocional el Señor te dice, tienes un problema con esto, con la mentira. Deja de mentir. A veces en ese corazón pecaminoso nos entristecemos porque pensamos que eso es bonito, ¿no? Como, ¿cómo no? Pero mi mentira luego me salva de un chorro de cosas. Y mi mentira no sé qué. ¿No? Y es como, no, o sea, no conoces caminar en la verdad, amigo, por favor. Hijo mío, por favor. Necesitas conocer qué es caminar en la verdad y ver esa libertad que te da caminar en la verdad. Yo soy un testigo de eso. No estoy diciendo que jamás, nunca miento en la vida, jamás ya nunca mentí ni nada. La Biblia dice que todos pecamos y quien dice que no peque, pues está mintiendo, ¿no? Pero me refiero a que en un momento, yo de verdad, siendo ya cristiano, pensé como, pues todos mienten, o sea, eso es imposible. O sea, y me refiero a un pensamiento en el cual como que, pues no puedo vivir en verdad, pues, ¿no? O sea, tengo que usar la mentira para ciertas cosas. Gracias a Dios, el Señor trató con eso y puedo decir que vivo una vida en verdad. O sea que eso, que quiero que sepan la verdad, aunque sean cosas incómodas y feas y lo que sea, ¿no?
Pero Dios mostró su bondad en eso, porque digo, no saben lo agradecido que estoy de eso, de poder hablar verdad. Es algo que yo no conocía, pero que es algo bueno. Y es algo que Dios quería llevarme ahí. Y así con cada área de nuestras vidas. Cada uno tenemos áreas que no hemos entregado, pero piensa en esto. Dios quiere mostrar su bondad a través de quitar eso de nuestras vidas. Y es algo hermoso, de verdad. Cada vez que damos ese paso y que junto con el Espíritu Santo pasamos de esa muerte de pecado y de ese estilo de vida a donde el Señor nos está guiando en su palabra, lo único que cuando regresamos es solamente agradecer, ¿no? Es como, Señor, gracias. O sea, me quitaste esto que estaba horrible. Yo pensé que estaba padre, pero para nada estaba padre. Para nada. Y es una manifestación de su enorme gracia para nosotros. Entonces, nos salvó para mostrar su bondad y también para llevarla a través de compartir el Evangelio a otros, claro que sí. Es su mayor muestra de bondad, Jesucristo pagando por nuestros pecados. Pero también para buenas obras, ¿no? Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando hablamos de buenas obras, pues saben todos que son buenas obras, ¿no? Dios nos llama a hacer buenas obras. Compartir su palabra, llevarle algo a tu vecino, ayudarle a un viejito a cruzar la calle, servir en tu iglesia. Hay infinidad de buenas obras, hay muchas buenas obras. Dios nos puede guiar y nos guía cada día a caminar en buenas obras en nuestros trabajos, ¿no? Respondiendo de una forma amorosa a nuestros gobernadores, a nuestros jefes, tratando a nuestros hijos de forma con el amor que Él nos da. Bueno, la lista es interminable, pero me llama la atención en Apocalipsis 1. Acompáñame allá. Apocalipsis 1. Perdón, Apocalipsis 2. Empiezo a leer del verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es Jesús hablando a las iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Entonces, no vamos a entrar mucho en esto, pero sí vamos a centrarnos en el verso 4 y 5. Jesús está reconociendo a esta iglesia que hace muchas cosas buenas, ¿te das cuenta? Muchas buenas obras. ¿Sí te diste cuenta? Es como raro, porque es como hay muchas buenas obras y luego dice, pero haz las primeras obras que hacías. Y es como, ¿ok? Pero antes de eso le dice, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Entonces, ¿qué encuentro con esto? Que hay una primera obra que sostiene todas las demás obras que hacemos. Y esa obra, dice Jesús en Apocalipsis, pende de el primer amor. Entonces, me pregunto, ¿a qué obras se estará refiriendo Jesús cuando dice, haz las primeras obras que hacías en tu primer amor? Ponte a pensar, ¿cuáles eran las primeras obras que hacías? Yo por mucho tiempo, cuando pasaba por ese pasaje, decía como, pues las primeras obras, me acuerdo que le hablaba a muchas personas, y me acuerdo que, no sé, siempre quería como servir y cosas así. Pero si ves lo que Jesús dijo antes, es una iglesia que hace muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué onda?
Bueno, pues hay una obra que todos hacemos o hacíamos en ese primer amor, y era nuestra comunión con Dios. Bro, abrías los ojos y solamente pensabas, Señor, es un nuevo día contigo, estoy aquí, tengo comunión contigo, me escuchas, puedo adorarte y sé que soy recibido. ¿Qué es esto? Y puedo caminar hacia mi trabajo en el camión y tú vienes aquí conmigo. Y puedo tener pláticas en todo momento contigo y te platico del camión y de lo que me está pasando en mi casa. Y, bro, ¿qué onda? Todo el tiempo hablando con el Señor, todo el tiempo ahí en esta comunión íntima, personal. ¿Qué es esto? Es la vida de Jesús, ¿no? Es lo que perdió Adán, ¿te acuerdas? Perdió esta comunión. Él caminaba en el huerto con el Señor platicando. Ahora Jesús murió para esto, para darnos vida eterna, y esa vida eterna se manifiesta en nuestra comunión con Dios. Y a partir de esta comunión, ¿qué pasa? Pues todo lo demás fluye, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a servir si me la paso con el Señor caminando en todo tiempo? ¿Cómo no voy a hablar a otros de ti si tú eres mi conversación en todo momento? ¿Cómo no voy a amar a mi familia? ¿Cómo no me voy a arrepentir si ofendo a otros, si constantemente te estoy pidiendo perdón? Entonces vemos, ¿sí te das cuenta? Los veo muy serios. Es una gran bendición y es una enorme muestra de su gracia el poder tener una comunión con Él. Entonces, porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, soy salvo para mostrar la bondad de Dios y para estas buenas obras. Ahora, antes de terminar, y ya estamos por terminar, solamente quiero tocar 3 puntos importantes, 3 aspectos importantes en esta reconciliación. El primero es la justificación. Y son 3 puntos que van de pasado, presente y futuro. La primera es justificación. Fuimos salvos de la paga del pecado. Lo vimos, ¿te acuerdas? O sea, teníamos que pagar por nuestro pecado y era la muerte. Y entonces fuimos salvos de esos. Jesús nos justificó, por eso se llama justificación. Lo podemos o lo puedes buscar en tu casa en 2 de Corintios 5:17. No vamos a pasar por todos porque nos vamos a tardar mucho. Pero básicamente es esto. Jesús te da su justicia y ahora puedes entrar en una comunión con Dios, no a partir de tus obras y tu justicia pecaminosa, sino a partir de lo que Jesús hizo. Y por eso eres aceptado delante de Dios, ¿no? Ahora, en el presente estamos en un proceso que se llama santificación. Y esto es estar siendo librado de la opresión del pecado. Constantemente en nuestra vida el Señor en su bondad, lo hemos visto también, nos está librando de esa influencia del pecado en la cual vivimos todos los días y la cual también está en nuestro corazón. Y el Señor quiere liberarnos de eso. Entonces, lo digo para que lo tengas claro, ¿no? Es como, híjole, es que todavía le fallo al Señor. Yo creo que no, dice que Jesús me dio su justicia y debería ser como Jesús y pues no soy. Y entonces estoy condenado. No, estás en ese proceso en el cual el Señor te está guardando para tu redención final, en la cual, es el último punto, glorificación, en donde seré salvo de la presencia del pecado. Todo esto Jesús lo hizo en la cruz, ¿no? Nada más que se ven en diferentes tiempos. En la glorificación, pues vamos a resucitar con Él, vamos a tener un nuevo cuerpo, bro, que ya no te va a estar llamando hacia pecar contra Dios. Vamos a poder estar con Él para siempre, en un lugar libre de pecado, ¿no? Y va a ser hermoso y glorioso y yo anhelo con todo mi corazón estar ahí pronto, ¿no? O sea, cada vez que me doy cuenta que lastimé a mi esposa, que lastimé a mis hijos, cada vez que algo mal salió de mi corazón y todo, de verdad que es horrible. Y solamente quisiera poderlo quitar de tajo, así decir, estoy harto de esto.
Y bueno, la buena noticia es que Dios también quiere ayudarnos en quitar esas cosas, pero batallamos aún todos los días con ellas. Pero va a haber un día en el que ya no vamos a batallar más. Qué chido, gracias a Dios. Pues en conclusión, Jesús es un salvador sin igual, bro. No lo vas a encontrar en ninguna película, caricatura, libro, ni nada. Pero cada vez que veamos esas historias, estaría padre que nos lleváramos eso, ¿no? Porque las vemos a cada rato. Cada vez que vemos una de esas, digamos como, esto no se compara a mi Salvador. Tengo un Salvador tan grande. Y no solo eso, esforcémonos en su gracia, o sea, en confiar en lo que Él ha hecho. Él, como lo hemos dicho, ha pagado nuestros pecados, nos ha justificado y ahora tenemos una nueva relación con Él. Entonces podemos esforzarnos en eso, en esta comunión. Y a partir de esta comunión, pues su vida va a fluir en nosotros, ¿no? Ahora, si aún no has creído en Jesús, pues hoy puedes recibir este regalo. Aprovéchalo, es un regalo tototototote. Y aparte de esto, nadie más te lo va a poder regalar. No esperes que alguien más o que pienses que hay otros iluminados o que, no, pues tal vez en el cristianismo no, Jesús no, pero hay esta forma de pensamiento en el cual si llego al cielo, bro, no se va a poder. No hay nadie más en quien podamos ser salvos si no es en Jesucristo. Entonces, te conviene, o sea, te conviene. Si no has aceptado a Jesús, este regalo, acéptalo y recibe el perdón de Dios en tu vida. Algo importante y que va a sonar un poco duro, pero es una realidad. Jesús no salva a simpatizantes, salva a quien sabe que está condenado, como lo hemos visto, ¿no? A quien se da cuenta de esto, de esta realidad. Tengo un problema con Dios, ¿no? Tengo un problema y no lo puedo solucionar yo. Y decide confiar en el rescate de Dios, porque es el único que tiene. Entonces es como si le dijeras al Señor, le dijeras a Jesús, Jesús, por favor, ¿puedes salvarme a mí también? ¿Será que quepo yo ahí en ese cuerpo que fue partido por mí? ¿Será que tu sangre alcance para que yo pueda entrar? Y te digo algo, claro que alcanza. Claro que sí. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la vida eterna reconociendo esto y recibiéndole. Entonces, vamos a orar y después de esto vamos a celebrar la Cena del Señor, vamos a recordar justo esto. Inclina tu rostro y oremos, acompáñame en una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta salvación tan grande que hemos recibido de ti, Señor, llena de tu gracia, de tu amor, Señor, y en la cual has intercambiado, Señor, nuestra maldad por tu bondad, Señor, y hoy podemos saber que somos escuchados, amados, y que tendremos una vida libre de pecado un día, Señor, y regresarás por nosotros. Te adoramos por eso, Señor. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y si hoy hay alguien que está oyendo esta oración y que quiere entregar su vida, yo le pido que levante su mano y voy en esta oración a guiarte en una oración. Señor, hoy me di cuenta que vivo una vida que te ofende constantemente y que lo único que recibiré será tu justo juicio y moriré para siempre, Señor. Y hoy he escuchado que tú has pagado por mis pecados, así es que yo quiero arrepentirme de esa manera de vivir y confiar en lo que tú me estás regalando el día de hoy, Señor. Perdona mis pecados, límpiame y llévame a tu reino eterno, Señor. Y ayúdame a confiar en tu palabra, de modo que todos estos restos, Señor, del pecado sean quitados, Señor, por tu obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.